Ayer 19 de junio de 2020, el mundo occidental y de la literatura recibió una triste noticia. Carlos Ruiz Zafón, el escritor barcelonés de 55 años, falleció víctima de un cáncer de colon. De todas las obras que escribió Carlos Ruiz Zafón, leí solamente 5 mientras él estaba con vida. Entre ellas está Marina, que fue escrita en 1999, y El cementerio de los libros olvidados, que fue escrito, es una saga de 4 libros que fue escrita entre el 2001 y el 2016. El motivo de este video es hacerle un pequeño homenaje a su legado, a su memoria y a la historia que nos deja a través de sus libros. Te invito a que hablemos de libros y que recordemos a Carlos Ruiz Zafón a través de sus libros, El cementerio de los libros olvidados y de Marina. Hola amigos de Lectuber, bienvenidos a un nuevo capítulo donde les hablaré sobre la saga de El cementerio de los libros olvidados y Marina del recientemente fallecido Carlos Ruiz Zafón. Hablemos un poco del escritor. Ruiz Zafón se mudó hace varias décadas a Los Ángeles, tal vez buscando el sueño de Hollywood y la meca del cine. El libro La sombra del viento es el más popular de todas sus obras. Se estima que vendió más de 10 millones de copias en este momento y además fue traducido a varios idiomas. El cementerio de los libros olvidados está un poquito pesada. Es una saga de 4 libros que se componen desde La sombra del viento, el que les mencioné anteriormente, y termina en El laberinto de los espíritus. A continuación les contaré uno a uno de qué va. La sombra del viento es el libro número 1 de la saga, es decir, el primero que se lanzó de esta saga del cementerio de los libros olvidados. Se ambienta en 1945 y la historia va de un chico que se llama Daniel Sempere. La historia inicia cuando Daniel tiene solamente 11 años y un día se levanta llorando porque ha olvidado el rostro de su madre fallecida. Ese día su padre, el dueño de la librería Sempere e Hijos, lo lleva a un lugar místico y secreto de esa Barcelona gótica y mágica, donde oculto bajo los muros y bajo la tierra de esa ciudad gótica se encuentra el cementerio de los libros olvidados, un lugar donde se esconden aquellos libros que corren peligro por algún motivo o que han sido olvidados por algunas personas que ya no los quieren leer, pero cuando alguien los toma allá nuevamente cobran vida. Daniel escoge dentro del cementerio un libro que hace honor al título de este libro como tal, es La sombra del viento, escrito por un personaje que se llama Julián Carax. Daniel se intriga por este libro y poco a poco se va viendo envuelto en una corriente de misterios y de maldiciones que rodean a este libro. Mi reseña es la siguiente: el libro te atrapa, es decir, tú lees un capítulo y quieres saber qué sigue pasando y qué va a pasar y cuál es la siguiente historia de Daniel. Mi personaje favorito es Fermín. Fermín Romero de Torres es el amigo incondicional de Daniel y lo conoce a partir de su adolescencia. Y lo único que me desilusionó de la historia es que el desenlace es un poco, no sé, lo sentí como muy facilista para la historia, que se desenvolvió muy rápido para todos los hechos que venían sucediendo. Eso me bajó un poquito como la calidad de la historia. Antes de continuar, quiero mostrarles el logo del cementerio de los libros olvidados. No sé si ahí se alcanza a ver. Ese es el logo que se usa, es una escalera de caracol formada por libros y es como el sello del cementerio en la historia. Vamos con el libro número 2, El juego del ángel. Este se ambienta entre los años 1919 y 1939 aproximadamente. Es una especie de precuela de La sombra del viento y en él se escribe sobre la vida de David Martín, quien es una persona muy cercana a la familia Sempere, pero en este caso se enfoca en Martín. Este chico es una promesa en el mundo de la escritura, es decir, es muy buen escritor y quiere escribir sus libros para sacarlos al mercado y conseguir éxito. Sin embargo, por cosas del destino, su sueño se ve desviado y termina haciendo otro tipo de cosas similares
pero no con su objetivo de obtener éxito. En su camino se encuentra Andreas Corelli, quien se puede convertir en su redentor y a su vez su verdugo. David, debido a esa empresa que tiene con Andreas Corelli, se va desviando un poco, él lo llama el patrón. Se va yendo por un camino un poco lúgubre y Isabela, su amiga incondicional, trata de llevarlo nuevamente por el camino de la armonía. Como le dije anteriormente, este pertenece al universo de los Sempere y de hecho él es amigo y cliente de la librería. Entonces poco a poco se va mostrando como los hilos de cómo se van atando en la historia. Mi reseña es la siguiente. El juego del ángel inicialmente lo sentí como si fuera la misma historia de La sombra del viento. Esto fue en los primeros capítulos por el argumento de un joven que se ve envuelto en un misterio y que lo quiere resolver y se ve involucrado un poco más allá de lo que debería. Sin embargo, pues llega un punto de la historia donde ambas se desvían y esta pues nos va mostrando un camino mucho más interesante sobre la vida de David Martín. Entre la primera y la segunda obra me pareció más dramática esta del juego del ángel. Entonces vamos con el libro número 3, El prisionero del cielo. El prisionero del cielo. Este se ambienta en la época posterior a La sombra del viento, es decir que ya encontramos a un Daniel maduro y un poco más responsable con su familia. Pero en este caso la historia no se enfoca 100% en Daniel, sino en Fermín. Es la historia de Fermín y pues como le dije, está ambientada en la época actual, pero hace una retrospectiva, llevándonos nuevamente al año 1939, donde Fermín nos cuenta su historia y cómo se envuelven algunos hilos del libro 2 y el libro número 1. Entonces la historia lo que nos hace es mostrarnos a un Fermín que es la clave para entender por qué se dan las dos historias del 1 y del 2. En este conocemos a un personaje siniestro y antagónico que es Mauricio Valls, que también es una ficha clave para las siguientes historias. Esta es mi reseña. Este fue el libro que menos me gustó de la saga. ¿Por qué? Porque lo sentí un poco plano en su historia, pues como les digo es la historia de Fermín y me pareció que no tuvo grandes emociones, no sentí grandes emociones con él. Eso sí, me permitió o nos permitió a nosotros como lectores entender la vida y el pasado de Isabela y cómo este influye en el futuro de los Sempere. Ahora vamos a hablar entonces del laberinto de los espíritus. Este es el último de la saga, el más grande porque tiene aproximadamente 1000 páginas y el que nos concluye ya la historia y nos da a entender todo el contexto de la familia Sempere y el cementerio de los libros olvidados. En este, como les digo, entonces la línea de tiempo va después de donde termina El prisionero del cielo y nos enfocamos en la familia Sempere nuevamente, en Daniel, en Fermín, pero se desvía y conocemos a un nuevo personaje que se va volviendo el protagonista dentro de esta historia y le roba, digámoslo así de alguna forma, la importancia a los Sempere, pero sin embargo pues como lo dije la historia va alrededor de esta familia, entonces es como una pieza clave que les va a ayudar a descubrir ya todo lo que se esconde entre los secretos de la familia. Se trata de Alicia Gris, una chica enigmática y misteriosa que aparece como una detective buscando pistas sobre Mauricio Valls, a quien les mencioné en el libro anterior. Alicia entonces se nos convierte en la ficha clave para descubrir toda esa red de incógnitas y de misterio que envuelve a la familia Sempere. Mi reseña del libro es el libro más completo que he leído de los 4 de la saga y es el que más me cautivó. En mi caso fue el que más me gustó por su intensidad, por los giros que dio, por las sorpresas que nos mostró. Me pareció muy interesante. Además me gustó el personaje de Alicia, es la época de aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial y ella siempre se le ve como una mujer liberal, una mujer de armas tomar, por decirlo de alguna forma, entonces me gustó esa personalidad de Alicia. Por otro lado, me pareció que en el caso, nuevamente volvemos a hablar de la relación entre David Martín y la familia Sempere, en ese caso siento que cuando narraron la historia nuevamente de David Martín, siento que hubo cosas que no me concordaron con la historia que se cuenta de él en el juego del ángel
Y en El prisionero del cielo también se menciona. Esta historia del prisionero del laberinto de los espíritus, perdón, no me concuerda en algunos casos y en algunas cifras o datos cronológicos con las otras dos historias. De resto, yo disfruté la obra. En resumen, entonces, El cementerio de los libros olvidados es una serie de libros que nos cuentan sobre la familia Sempere, donde el personaje principal es Daniel, y sobre este desarrolla toda una historia y una red de intrigas, misterio, maldiciones y maldad que se da en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX. Carlos Ruiz Zafón nos recomienda, cuando leemos cada libro, que se puede leer en cualquier orden. O sea, yo puedo leer primero el 4 y luego el 1 y no va a ocurrir ningún inconveniente con el hilo de la lectura. Sin embargo, yo sí considero que los únicos que se podrían leer en desorden y no va a importar y nos va a afectar el hilo de la lectura es el 1 y el 2. Pero yo sí considero que después de haber leído el 1 y el 2, sin importar el orden, el 3 y el 4 sí deberían leerse en el orden de aparición, porque creo que las cosas se asocian y es necesario entenderlas de los libros anteriores. Por ejemplo, en el 4 yo sí considero que deberíamos conocer todas las otras historias para comenzarlo a leer. Lo mismo con el 3. ¿Qué me enseñó El cementerio de los libros olvidados? En sí, toda la historia. Amar a los libros más de lo que es, y que todos los libros, sin importar si los desprecian algunas personas, todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Todos tienen alma y todos pueden ser abiertos cuantas veces quieran, sin importar el dueño. Para eso, entonces, sería bueno que los libros que tú no vayas a leer los des a otras personas que los disfruten. Esa es como la enseñanza que me deja a mí El cementerio de los libros olvidados. Ahora voy a hablarles de Marina, que no es parte del cementerio de los libros olvidados. De hecho, es antes de esta saga. El cementerio de los libros olvidados lo escribió en el año 1999. En este momento no lo tengo físico porque, siguiendo la enseñanza del cementerio de los libros olvidados, lo regalé para que tuviera otra oportunidad con otra persona que quisiera nuevamente abrir sus páginas y disfrutarlo. Oscar Dray es el narrador de esta historia y nos cuenta sobre sus aventuras con Marina, la protagonista de este libro. Ellos dos se ven involucrados en un caso misterioso que se oculta tras la parte subterránea de Barcelona y que los lleva a investigar quién es el causante, que al final es un personaje siniestro de la vida de Barcelona que ellos descubren. Poco a poco se van involucrando en esto y se les va convirtiendo en un problema propio. Mi reseña es la siguiente. La verdad, no disfruté mucho de la lectura porque empecé a ver muchas similitudes nuevamente con La sombra del viento. No sé por qué empecé a sentir que era el argumento de igual un par de jóvenes, el joven enamoradizo de la chica enigmática. Siento que es el mismo argumento. Entonces, la verdad, pensé que era La sombra del viento con otros personajes. Por eso, de alguna manera, yo sentí que la historia ya la había leído y me empecé como a desanimar por eso. Siento que Carlos Ruiz Zafón trató de darnos en cada uno de estos libros que yo leí un pedacito de su Barcelona, de esa que él dejó hace mucho tiempo y que extraña con nostalgia. Si me preguntan a mí, yo también ya recorrí las calles de Barcelona y de verdad que ahora, a través de la nostalgia y de recordar a través de estos libros, se siente más maravillosa la ciudad de cuando la recorrí. Creo que, vuelvo y digo, todo es producto de la nostalgia. Con esto entonces dejo las páginas abiertas de Lectuber para que ustedes se animen a leer la saga del cementerio de los libros olvidados del 1 al 4 y a su vez Marina. Si les gustó mi video, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para las notificaciones. Recuerden que también estoy en las diferentes redes sociales que las dejo por aquí para que ustedes se animen a seguirme, inclusive en Goodreads, para que me agreguen como amiga. Nos vemos entonces en un nuevo capítulo de Lectuber, es decir, en otro video, para que sigamos hablando de libros. Chao.